Para saber quién es realmente la persona que estamos entrenando. Hay que hacer conciencia de las familias. Y la escena requiere que me venga en 15 minutos, me vengo en 15 minutos, se requieren que dure todo el día sin venirme. Ya no gritaban ni rudos ni técnicos. Pero ya Chicago iba sola. Desafortunadamente, por las malas lo aprendí. Necesitamos que las autoridades estén capacitadas. Como que la sensación ya no me gustaba. Si hay sombras, hay luz. Pues yo creo que hablándoles con la verdad, siendo sinceros. Voces de vida. Historias reales. 15 o 20 años. Y es curioso porque yo empecé a estudiar la carrera universitaria de historia de España, por así decirlo, que al principio empecé con gente a la que le dolía la espalda en general, le dolía el cuello, le dolían las rodillas también. Y conforme fue pasando el tiempo, lo que más me gustaba era el dolor crónico. De gente que lleva pues muchos años con dolor. Algunos mexicanos confiaron en mí justo al principio, que fue cuando prácticamente no tenía contenido, prácticamente nadie me conocía. Y aún así, pues le agradezco a esas personas que confiaron en mí al principio, porque sé que a veces y escuchando todo esto desde tan lejos, porque al final desde Guadalajara hasta donde yo vivo, pues a diario hablaré, ya sea por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, con cerca de 100, 150 personas. Y siendo sinceros, de esas 100 o 150, 15, 20, normalmente las suelo descartar. Pero, o sea, los historiadores que nos pueda estar escuchando seguro que dirá, pero ¿cómo no puedes saber el nombre de México? Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos a Voces de Vida, Historias Reales, donde exploramos relatos que inspiran y transforman. Hoy hablaremos con alguien que está cambiando vidas, literalmente. Un entrenador apasionado que ha dedicado su vida a cambiar y ayudar a los demás, a todos aquellos que sufren dolor lumbar crónico. Su enfoque único no solo alivia el dolor físico, sino que transforma vidas. Prepárense para descubrir cómo el esfuerzo y la empatía pueden marcar la diferencia. Así que cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para disfrutar de este episodio con el gran Fer Gallar. Fer, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por darme la oportunidad de poder compartir, como tú dices, toda esa inspiración o todas esas historias con la gente que nos escucha, que seguro que muchos de ellos se van a sentir identificados o seguro que conocen a alguna persona que haya podido pasar por ello. Así que con ganas de ayudar. Perfecto, mi Fer. Muy bien. Bueno, pues ¿te parece si empezamos a darle un poco de contexto a tu historia? Cuéntanos de dónde eres y cuántos años tienes. Genial. Yo soy bueno, para los que más o menos puedan intuirlo por el acento, yo soy español. Soy de una zona al sur de España que se llama Albacete. Y bueno, ahora vivo en la costa, que es en Alicante, Valencia. No sé si los que viváis en México o en otras partes de Latinoamérica, más o menos os podéis ubicar. Pues yo ahora mismo tengo 26 años y nada, me dedico a ayudar a personas que tienen, como tú decías, César, dolor lumbar crónico, a que se quiten el dolor. A mucha gente de México, de Colombia, de Latinoamérica en general. Perfecto, Fer. Ok, cuéntanos cómo es tu infancia. Hace 26 años que llegas a este mundo. ¿Cómo está integrada tu familia? Y me refiero con esto a si tienes mamá, papá, hermanos. ¿Cómo es tu dinámica familiar al inicio de tus primeros años? Sí, yo tengo, supongo que como mucha gente, pues papá, mamá y un hermano. Un hermano de mi misma edad, que somos mellizos, por así decirlo. No somos gemelos de que se nos vean las dos caras y seamos exactamente idénticos, sino que nacimos el mismo día, pero que no nos parecemos en nada. Porque él es rubio, yo soy moreno, él es más delgado, se podría decir, y yo tengo pues, huesos un poco más anchos, por así decirlo. Entonces, básicamente mi infancia en ese sentido fue bastante positiva. No he tenido como situaciones negativas o muy dramáticas a lo largo de mi infancia, sino que yo la recuerdo, la verdad, con bastante felicidad, rodeado de mis amigos, siempre jugando a fútbol, que era una de las cosas que a mí en lo personal más me encantaba y estaba todos los días jugando a fútbol. A mí lo que me pasaba también es que era pues típico estudiante muy, muy derecho, que hacía muy educado, que siempre estaba pendiente de eso, de hacer las cosas lo mejor posible, de estudiar para los exámenes al máximo. Y se podría decir que fue una infancia tranquila, normal, de mucho juego, de mucha diversión y sin muchas complicaciones, la verdad. Ok, oye, y si nos pudieras compartir el primer recuerdo que tienes así en tu vida, el más antiguo. Pues ahora mismo la verdad es que es difícil que se te venga a la cabeza. Yo diría uno de los más antiguos, creo que tenía 4 años o 5 años, no me acuerdo. Fue un viaje que hice con mi familia, con mis primos, o sea, con mis primas, con mis tíos y demás a Laponia, a Finlandia.
Y lo recuerdo bastante porque fue un viaje, fue el primer viaje que hice en avión y yo cuando era muy pequeño tenía, como habrá pasado a muchos, bastante terror, bastante pánico a montar en avión, Sí. porque pensaba que el avión pues se iba a estrellar, que nos íbamos a morir todos y era justamente el primer viaje que hacía. Era para la época de Navidad y fue una locura, o sea, fue la primera vez que me enfrenté, yo creo, a uno de los miedos que tenía de pequeño y lo positivo de todo eso es que cuando me monté en avión y llegué allí a Finlandia, fue una pasada, o sea, porque fue la época de ver a Papá Noel allí con toda la estructura que tienen montada en Finlandia, ¿cómo decirlo?, de ver auroras boreales por primera vez en mi vida, de incluso ir con huskies y un trineo por en medio de la nieve, por un bosque lleno de eso, de nieve, todo congelado, todo helado. Y entonces yo diría que esa es una de las primeras recuerdos que tengo y la verdad que fue maravilloso, sinceramente. No he vuelto a ir después de 22 años más o menos, pero muy bonito, la verdad recuerdo. Ok. Oye, y bueno, dices que eres mellizo. ¿Cómo es esta interacción con tu hermano al ser tan pequeño? Digo, nunca fuiste hijo único, ni el hijo menor, ni el mayor. ¿Cómo es esta dinámica con tu hermano? ¿Siempre te has llevado bien con él o ha habido momentos así como de incomprensión entre ustedes dos? Se podrá decir que ha sido como buena relación, aunque cuando éramos niños sobre todo, pues muchos rifirrafes, pero bueno, como peleas o cabreos que era como, bueno, que al ser un niño, ser inocente y no ser maduro, pues es como que te peleas por, no sé, la consola o te peleas por el partido de fútbol porque te dirigen a ti y no a la otra persona. Entonces, se podrá decir que bastante bien, aunque con las típicas rencillas de todos los niños. ¿Y cuentas con una conexión especial con él al ser mellizos? ¿O tú ves que es tu relación igual como los demás hermanos que pues ves? No, yo diría que no es una conexión como especial per se, sino que podría ser como a lo mejor otros hermanos. Yo en mi caso es verdad que me considero bastante, diría, independiente, en el sentido de que es verdad que soy un poco más distante, entre comillas, en ese sentido. No digo que no me guste la familia, que no sea familiar y demás, pero sí que he sido siempre como un poco más a mi bola, por así decirlo. Muy bien, Fer. ¿Y qué pensabas que ibas a hacer? ¿Qué te gustaba ser de pequeño? ¿Ya tenías en mente algo así como relacionado a la salud o estabas por otras ondas? No, que va. Lo relacionado con la salud vino 15 años más tarde o 10 años más tarde. Lo que se refiere a cuando era pequeño, sobre todo eso, lo que te he comentado, César, de mucho jugar a fútbol, porque a mí me encantaba el fútbol, mucho jugar a videojuegos. De hecho, si algo se podría acercar a qué me quería dedicar, era o ser jugador de fútbol como muchos niños, o ser gamer profesional de algún videojuego. Por ejemplo, hace ya muchos años, ¿cuántos eran? Sí, 15 años o por ahí, sobre todo Call of Duty, era lo que más yo jugaba, lo que más me llamaba la atención, o Call of Duty o como se quiera llamar, y tenía en mente eso, el poder competir y ser un gamer, o sea, un jugador como Leo Messi o como Cristiano Ronaldo, pero hablando de videojuegos. Y, y eso fue como las primeras etapas de mi vida. O sea, lo que más tenía en la cabeza. Oh, ya, ya, ya. ¿Y en algún momento, pues tomaste esta decisión de ver el fútbol o los videojuegos de una forma más allá de estar jugándolo prácticamente? ¿Sí diste ese paso? Sí, bueno, el tema del fútbol lo di, pero no llegué mucho a mucho porque yo era fan del Sevilla, que es un equipo de aquí de España, un poquito inferior al Madrid y al Barcelona, que son los típicos. Y ocurrió algo, no sé si fue en 2008 o 2009, que se murió un jugador del Sevilla que se llama Antonio Puerta, que a lo mejor aquel lo conocerá. Y yo, como era tan fan del Sevilla y era tan fan de fútbol en general, me supuso un choque emocional tan grande la muerte de Antonio que, que dije, o sea, como que me entraron los miedos por el cuerpo de decir, si yo sigo jugando y sigo compitiendo al alto nivel, me puede pasar lo mismo. Que ahora lo veo y digo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero cuando eres niño, porque no piensas mucho en esas cosas, y me entró como el pánico de, me va a pasar lo mismo. Y dije, voy a dejar de competir, voy a dejar de jugar. Y eso que era bastante bueno, no es por ser egocéntrico, pero era de los que mejor, de mis amigos, de los que mejor se le daba el fútbol. En la parte del fútbol la dejé, no sé si fuera a los 8 años, 9 años, cuando tenía bastante, ¿cómo decirlo? Iba como bastante hacia arriba, pero bueno. Y el tema de los videojuegos, sí que a los 14, 15 años ya empecé a competir en videojuegos. Y de hecho estuve en el equipo de la universidad donde yo estudié, estuve compitiendo un par de años.
Órale, qué padre. ¿Y cómo llega? ¿Te recuerdas ese momento en el que cambia tu mentalidad de niño y te empiezas a volver ya un adolescente, ya empiezas a ver la vida de otra forma? Pues te diría que yo he sido una de esas personas, no por conflictos o traumas o problemas del pasado, pero sí que he sido una persona que como que ha madurado mucho más rápido y que mientras otras personas estaban lo típico de saliendo de fiesta, cuando eres adolescente, que suele ser bastante común, salir de fiesta, beber, fumar y otro tipo de cosas. Yo con 14 o 15 años jugaba mucho a videojuegos, esa es la parte más adolescente o niña, pero luego sí que es verdad que estaba muy centrado en el tema de los estudios, en ser mejor, en evolucionar, sí, como en mí mismo, por así decirlo. Entonces yo te diría que desde siempre, desde los 12, 13, 14 años, ya he estado mucho más centrado en mejorar, en mi madurez propia, porque no me gusta ni fumar, ni beber, las fiestas tampoco he sido mucho de salir, así que sí, siempre lo he sido. ¿Y el primer amor cuando llega a tu vida? Pues hace no mucho, la verdad, porque yo como te decía, al final he estado muy centrado en el tema de los estudios, incluso en el tema de los videojuegos, y es como que al no salir tanto de fiesta o bueno, como suelen hacer los adolescentes, pues el tema de las relaciones no era algo que estaba muy, muy presente en mi vida. No fue tuve alguna relación, pero que yo sinceramente ni la consideraría relación. Entonces fue hasta hace unos 5 años más o menos que tuve pues, primera relación y para mí hasta ahora obviamente la que ha sido la más importante. Bueno, la más importante. Ah, perfecto, muy bien. Entonces te agarraron nuevo prácticamente. Se podrá decir, sí. Ok, Fer. Y ya estando, ¿en dónde estudiaste? Pues, ¿qué vendría siendo la preparatoria? Antes de entrar a la universidad. Sí, yo la estudié en un pueblo de Albacete, que Albacete se podría decir que es, hablando por ejemplo, de México, para que la gente se pueda ubicar, es como el estado, sería como Chihuahua o como Ciudad de México o como Veracruz. Y yo vivía en una ciudad en concreto que se llama Hellín, que podría decirse que es eh, Un municipio. una ciudad más pequeñita sí, dentro del estado. Ah, ok. Y ya después de ahí me fui a estudiar la universidad a una ciudad más grande de aquí de España que se llama Murcia, que se podría decir que es como una zona ciudad mediana, para que nos entendamos. Hablando de México, no sé, Morelia o sí, Guanajuato o alguna ciudad intermedia. Perfecto. Háblame un poco de Albacete. ¿Hay algún festival, alguna tradición muy típica de ahí? Sí, de hecho, lo que más se conoce de Albacete es la feria, que es como que hay muchas atracciones, muchos puestos de comida. Atracciones me refiero para que los niños sobre todo se monten, como un parque de atracciones, entre comillas, que se celebra una vez al año y es bastante famosa. De hecho, en España se podría decir que es como la segunda o la tercera más famosa de España. Todos los años, la población es de 120.000 habitantes más o menos y creo que todos los años llegaban unas 200.000 personas extra solo para la feria. Entonces como que más gente de la que suele vivir allí, o sea que bastante, Sí, jala bastante turismo, por mencionarlo así. sí, sí, Muy bien. Yo leí una vez que había como una tradición de tambores, algo así. sí, ¿eh? De hecho, eso no tanto en Albacete, que es como la capital, sino en el pueblo donde yo nací, se llama Hellín, concretamente, que básicamente Albacete es como la capital del estado, la capital del departamento. Y hay una ciudad mucho más pequeña que Albacete, que se llama Hellín, que es donde yo nací, y ahí hay muchas tradiciones de Semana Santa, de tambores, que de hecho ahora que estamos a principios de abril, tiene que ser en breve. Y hay procesiones de Semana Santa de diferentes, ¿cómo decirlo? Sí, diferentes santos o diferentes vírgenes que la gente las va como paseando, los costaleros que se le llama, que es la gente que sube al trono y la va paseando por las calles. Entonces hay bastante tradición y a mí en lo personal, cuando era pequeño no me gustaba mucho, pero conforme han ido pasando los años, me gusta bastante, la verdad, lo disfruto mucho. ¿Por qué no te gustaba? Pues yo te diría, no por nada en especial, sino porque como a mis padres no les gustaba, mis padres cuando llegaba la época de Semana Santa, que dura una semana, por eso se llama Semana Santa, bueno, creo que Semana Santa hay en todos sitios, que no me estoy confundiendo. Mis padres solían irse a la playa, por así decirlo, es decir, nos íbamos con ellos y no nos quedábamos en la ciudad. Entonces como que nunca hemos vivido esa tradición
y conforme pues he ido creciendo, mi hermano también, pues ya nos hemos quedado más veces aquí y como que ya lo hemos podido aprovechar más. Entonces sería por eso, porque nuestros padres no eran como muy, no les gustaba mucho. Oh, ya, ya, ya. Y bueno, ya cuando terminas de estudiar, ya cuando llega ese momento de decidir una carrera profesional, ¿por qué te decides? Pues es curioso porque la gente piensa que a mí me gusta el mundo de la salud desde hace ya 15 o 20 años y es curioso porque yo empecé a estudiar la carrera universitaria de historia de España, por así decirlo, que es donde estudias a Cristóbal Colón, donde estudias la Guerra Civil Española y ese tipo de cosas y estuve estudiando fue un mes más o menos y, y no me gustó absolutamente nada. Era de eso que empecé a estudiar algo que a priori parece que es lo que siempre has soñado, lo que te ha encantado, porque durante los últimos 5 años de la prepa y demás, sí que me encantaba la historia y quería 100% ser profesor de historia. Pero luego me metí a la carrera, empecé a estudiarla y no me gustó absolutamente nada. Dije, yo no me puedo dedicar a esto. Típico. Tuve como mi primera crisis existencial, para que nos entendamos, de eso de que yo no me puedo dedicar toda la vida a esto. Y eso, al cabo de un mes, pues estuve pensando con mi padre sobre todo de qué otras opciones podría haber y fue ahí cuando decidí pues optar por la parte de la salud. Es decir, estaba como algo secundario, no era lo principal. ¿Y qué fue lo que te desilusionó de la carrera de historia? Digo, no me imagino a ti siendo historiador, pero cada quien tiene sus momentos. Entonces, ¿qué fue lo que te desilusionó si te gustaba tanto? Sí, yo diría que por una parte el tipo de trabajo que luego tendría que hacer, que me pensaba que a lo mejor iba a ser más divertido, mejor de lo que luego, por así decirlo, me dio la impresión. A la parte de, no sé si esto tiene que ver con la carrera o no, pero al final los ciertos profesores también como que me desmotivaron bastante porque no eran como muy, muy buenos y eso me echó un poco para atrás. Y sobre todo te diría que como estaba también formándome por fuera de la universidad con podcasts y con otra serie de cosas sobre el tema de salud, era como algo que, no sé, que me llamaba la atención y cuando me metí a historia era como, tengo que estar 10 horas o 12 horas encerrado en una clase viendo el paleolítico, viendo el neolítico y todo ese tipo de cosas. No sé, no, como que tuve una mayor expectativa de lo que luego la realidad se dio. Entonces dije, me tengo que ir de aquí. No lo pensé mucho, la verdad. Bien, estuviste que 2 meses, dices, ¿verdad? Un mes y me fui. ¿O perdiste el año por ese mes? No. Justo al cabo de un mes, cuando ya decidí qué otra carrera quería hacer, me metí a la universidad a hacer esa carrera en concreto. O sea que me dio tiempo afortunadamente, porque si no, habría sido un desastre. Perfecto. ¿Qué estudiaste entonces? Sí, yo estudié, aquí en España se llama la carrera Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es la persona que a través del ejercicio ayuda a otras personas bueno, con muchas cosas, por ejemplo, con problemas de espalda, con diabetes, con obesidad, a gente que quiere perder peso, es decir, diferentes, como el ejercicio ayuda a diferentes tipos de personas. ¿Y por qué llega este gusto o de dónde sale? Pues, como te dije al principio, no es que lo pensase mucho, sino que era una segunda opción que tenía porque mi padre ya había estudiado esa carrera en concreto y siempre me había como motivado o animado mucho a, oye, si las cosas no salen bien por otra parte, pues estudia esto que está bien, o sea, que tiene también salida, lo típico, salidas profesionales y todo eso. Y entonces dije, pues, a ver, es que tampoco tengo otra cosa que hacer. Cuando me salí de historia, me quedé o con esa opción o con nada, o quedarme en casa sin estudiar y sin nada. Y con todo lo que había estudiado y todo lo que me había formado durante la prepa y todo eso, que yo era una persona que de mucho hincar codos, le dije, yo no me puedo quedar en casa sin hacer nada. Entonces, pues me metí a esa carrera universitaria y fue todo lo contrario. O sea, en historia al primer mes me quise salir corriendo y aquí fue como desde el minuto uno, todo genial, la gente me caía súper bien, o sea, era como que me daba la impresión que además la gente o mis compañeros de clase, no sé, a mí me transmitieron una mejor energía, la verdad. Cosa personal mía. No, qué bueno que fue una buena experiencia después de todo y no perdiste el año, que hubiese sido como feo esa parte. ¿En qué tiempo, o sea, hiciste la carrera? ¿Qué tiempo se hace? Sí, la carrera son 4 años más algún año extra de posgrado o de máster universitario que se le llama. Muy bien. ¿Y de ahí empiezas a trabajar luego en línea o cómo funciona?
Sí, yo terminé lo que es la carrera universitaria y luego el máster, el posgrado, ese lo hice en Valencia, para que la gente se pueda ubicar, que es una ciudad un poco más grande que el resto o sea, que Albacete o que Murcia, que era lo que comentaba antes. Y desde el minuto uno, se podría decir, que estaba haciendo el máster, me puse a trabajar y lo iba compaginando. Fue una época bastante bonita de mi vida, pero también bastante intensa, porque estuve haciendo el máster, luego estuve trabajando a la vez y luego estaba emprendiendo mi propio negocio. Entonces eran como tres cosas mientras mantenía una relación de pareja y otras cosas. Y también el tema de los videojuegos. Entonces era como, no sé, mi cono exploté en ese momento. Y nada, era eso. Empecé a trabajar en una clínica de aquí bueno, de Alicante, que es otra ciudad también mediana de España. Y mientras estaba trabajando lo compaginaba con la formación, con el estudio y empezando a crear vídeos en redes sociales, empezando a montar mi propio negocio en línea, por así decirlo. Y nada, no estuve mucho tiempo, estuve un año más o menos trabajando en la clínica y rápidamente me di cuenta de que yo lo que me gustaba y lo que yo quería hacer era montar mi propio negocio, por así decirlo. De hecho, me parece bastante curioso porque me pasó un poco lo mismo que cuando estudié historia. Era como que no tardé mucho en darme cuenta de que eso no era lo que yo quería o la dirección exacta y por dónde quería ir. Es como que me da la impresión de que en ese sentido soy como bastante decidido, tengo las cosas bastante claras. Sí, tienes muy claro lo que quieres y lo que te gusta. Dices que en esta etapa de tu vida todavía te acompañaban los videojuegos. ¿No intentaste, no sé, abrir tu canal de streaming o algo así? ¿Llegarle por ahí también? Sí, bueno, de hecho lo abrí y no subí mucho contenido porque es verdad que con todo el resto de cosas que tenía, un streaming en Twitch, por ejemplo, me consumía tanto que no me merecía la pena, porque a lo mejor tenía 30 minutos, una hora para dedicársela al streaming y era como que no me merecía la pena. De hecho, lo hice y me enfoqué más en eso, pero ya no con la parte de videojuegos, sino con la parte de mi negocio. Yo creé un negocio inicialmente, lo primero que hice, donde mezclaba el tema de los videojuegos con la pérdida de peso. Entonces, ayudaba a gamers y streamers a perder peso y ponerse en forma. Y curiosamente lo que hacía era directos en Twitch haciendo rutinas de ejercicio o hablando sobre diferentes temas de ejercicio para gamers y streamers. O sea que se podría decir que fue un mix. No por la parte de videojuegos, sino por la parte de mi negocio en Twitch. ¿Qué tiempo estuviste con este proyecto? Pues estuve como un año y medio más o menos y la verdad que fue bastante bonito. Me gustó mucho. Es verdad que al final te das cuenta y cuando vas madurando, si no le sacas rentabilidad al negocio, pues tienes que cerrarlo y eso es lo que me pasó. Pero el año y medio que estuve, me encantó, la verdad. Mi proyecto se llamaba Streamers en Forma, por si alguien se acuerda, y tenía un podcast, el podcast de Streamers en Forma, que pues entrevistaba a otros streamers que nos hablaban de cómo perder peso y demás. O sea que fue bastante bonita esa etapa. Ok, entonces ya lleva rato en las redes sociales y no solamente en el tema, bueno, sí de salud, pero no enfocado como ahorita. Tenías otro enfoque. Sí, empecé por ahí y al final, pues eso, como vas madurando, como conforme nos pasa a todos en redes sociales, de que al principio empiezas por un sitio y luego pues vas como reorientándote en función de lo que también la gente te va pidiendo, de lo que a ti te va gustando. Y eso, estuve un año y medio y ya decidí pues cambiar un poco la balanza, porque pues no me daban los resultados que yo quería y dije, pues tengo que hacer otra cosa. Entonces, justo desde ese momento ya cerré el canal de Twitch, dejé de crear contenido, eso, en Twitch en definitiva, dejé de vincularme a los videojuegos y fue cuando ya pues me puse a formarme o a estudiar más sobre temas de salud y fue ya cuando empecé como esta otra parte de ayudar a personas con dolor de espalda. ¿Por qué dolor de espalda? ¿Qué fue ese motivo que te hizo dirigirte hacia ese punto en específico? Pues sinceramente tampoco hay mucho que rascar, sino que simplemente por mi formación y mi conocimiento había estudiado mucho de pérdida de peso, de ganar musculatura, de hipertrofia muscular y también de dolores de espalda. Entonces, una vez dejé de lado el tema de perder peso porque me cansaba un poco, a mí lo que me pasó es que como la mayoría de la gente en redes sociales publica mucho contenido fitness, de perder peso, de pierde 20 kilos, de bajar la grasa y todo eso, es como que me quemé, me saturé mentalmente y dije, no quiero hacer esto, quiero enfocarme en otra cosa. Y sinceramente, para lo único que tenía conocimiento para empezar era hablar sobre dolor de espalda, que era lo que más me había formado. Entonces dije, pues vamos a empezar por aquí y conforme ha ido pasando el tiempo, pues me he dado cuenta de que ha sido una muy buena decisión, la verdad.
Claro, porque no está tan saturado, ¿verdad? No, a ver, obviamente hay gente como en todo, pero nada que ver con la pérdida de peso, que haces así y aparecen 800.000 personas que te ayudan a perder peso, entonces un poquito diferente. Claro. Y esto de lo que acabas de mencionar, de las pérdidas de peso a través de un entrenador en línea y eso, ¿sí es real o lleva sus riesgos? Claro, a ver, yo desde mi experiencia, obviamente, tanto como consumidor, porque yo he pagado a algunas personas para ese tema hace ya unos años, como en mí mismo, como profesional, pues obviamente diría que en redes sociales hay de todo. Hay gente que lo único que quiere es enriquecerse, sacarte el dinero y engañarte, y luego hay otros profesionales otras personas que obviamente pues quieren ayudarte, pero supongo que esto será como todo. Hablando de la pérdida de peso, hablamos de quien vende ropa por internet, quien vende teléfonos móviles, por ejemplo, por internet, entonces diría que sí, que para la gente que a lo mejor nos escuche, que vaya con un poco de atención y cuidado de a ver en quién se fija o a ver en qué confía, pero hay gente de todo. Hay gente que te va a estafar, inevitablemente, y hay gente que te quiere ayudar de verdad y que quiere apoyarte en ese sentido. Ok. Hablando de tu emprendimiento actual, ¿cuándo inicia? Pues el que estamos haciendo ahora, te podría decir que hace unos 2, no, 2 años y medio, van a hacer como 3 años, sí, 3 años. Entonces, es eso. Desde aquí he ido como variando un poco el tipo de gente al que ayudo, porque al principio empecé con gente a la que le dolía la espalda en general, le dolía el cuello, le dolían las rodillas también, y conforme fue pasando el tiempo, lo que más me gustaba era el dolor crónico, de gente que lleva pues muchos años con dolor y que quiere recuperarse. Entonces, eso, 3 años a nivel general con este otro emprendimiento y, y te diría que 2 años o un año y medio un poco más enfocado en lo que hago ahora. ¿Cuál fue el primer caso que recuerdas, así de los primeros, obviamente, que empezó a engancharte, con el que dijiste, sí, sí puedo, sí me gusta, sí funciona, la gente sí está actuando como yo quiero? Pues justamente fue el primero que tuve que para mí fue un descubrimiento, porque cuando empezamos a montar un negocio en línea, como en redes sociales, a veces es como que es difícil empezar, los primeros pasos siempre son los más complicados y este paciente que tuve, que fue o sea, que él vive en una ciudad que además está cerquita de donde yo me encuentro, em, pues fue bastante positiva la experiencia, la verdad, porque era una persona muy constante, era una persona muy decidida, que si me estás escuchando desde aquí, Ramón, pues te quiero dar las gracias también por la confianza en mí, bueno, sí, por depositar toda tu esperanza de la recuperación del dolor en mí. Y eso, fue una persona que a los 3, 4 meses consiguió pasar de prácticamente no poder moverse, tener mucho miedo a que le apareciese el dolor, no poder jugar o cargar con su bebé, con su niño pequeño, a poder estar pues haciendo absolutamente de todo en el sentido de salir a correr, montar en bicicleta, poder ir al gimnasio, eso en 4 meses más o menos, haciendo absolutamente de todo y sin el dolor. Entonces fue como el primer caso de éxito y la primera persona con la que dije, wow, podemos cambiar realmente la vida de las personas tanto de manera online y con gente de todo el mundo, que justamente ahí fue cuando me cambió un poco el chip y dije, tengo que ayudar a todo el mundo que pueda. Y curiosamente, 2 o 3 semanas después de eso, tuve mi primera paciente de México, de Guadalajara, de Jalisco, y fue toda una experiencia. Muy bien, qué bueno, mira, te internacionalizaste muy rápido Sí, tuve la suerte aquí en México. sí, de que algunas mexicanas, algunos mexicanos confiaron en mí justo al principio, que fue cuando prácticamente no tenía contenido, prácticamente nadie me conocía y aún así pues le agradezco a esas personas que confiaron en mí al principio, porque sé que a veces y escuchando todo esto desde tan lejos, porque al final desde Guadalajara hasta donde yo vivo pues no sé si habrán 12.000 kilómetros de distancia y siempre puede haber como ciertas dudas o cierto temor y oye pues eso fue también un punto de inflexión de decir, ya no solo a la gente de España, sino que puedo eso, ir a Latinoamérica, que tenía mucha ilusión y después de tanto tiempo, pues ha sido una muy buena decisión, la verdad. Bueno, hablando un poco más de tu emprendimiento, ¿hacia qué personas vas dirigido? Porque pues el dolor de espalda, el dolor lumbar es muy, muy común, ¿no? A todo el mundo nos puede doler la espalda, a lo mejor por cargar algo, por estar mal posicionado. Pero ¿tú a quién vas dirigido? Sí, es verdad que hay muchas lesiones y hay muchos tipos de problemas diferentes. Yo principalmente a gente que
que tiene dolor lumbar crónico, que es un dolor en la espalda baja desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, gente que lleva 5 años con el dolor, 8 años con el dolor, y son gente que no tiene enfermedades adicionales, tipo fibromialgia, tipo artritis reumatoide, o en casos más graves que tienen cáncer. Este tipo de personas yo no soy el profesional adecuado para poder ayudarlas. Entonces se podría decir gente que lleva muchos años con dolor, que tiene miedo a hacerse daño o lastimarse, pero que no tiene una enfermedad de base, o puede ser eso, un cáncer o una artritis reumatoide. Y también hay gente que tiene ciática, que tiene una hernia discal en la espalda, en la columna, y que tiene una ciática pues, irradiada por las piernas. Entonces ese sería el principal tipo de personas. Oh, ya. Perfecto. ¿Y en qué consiste tu método? Pues nosotros trabajamos de dos formas diferentes. Una es la parte del ejercicio, que es la parte más física, para sobre todo pues fortalecer los músculos, para reducir el dolor, para bajar la inflamación de la hernia. Y por otra parte está la parte más mental, la parte más psicológica. Entonces, en cuanto al ejercicio, pues es básicamente un tratamiento, un programa, una guía de ejercicios adecuada a la lesión, al problema que cada persona tenga. Es decir, si tú tienes un diagnóstico, César, de que tienes una hernia discal en la L5S1, que es la zona de abajo de la espalda, tocando prácticamente las pompis, los glúteos en este caso, pues tú tienes un plan de ejercicio que tienes que ir haciendo todos los días en vídeo para poder quitarte ese dolor y recuperarte de la lesión. Y luego, por otra parte, tenemos como una comunidad de WhatsApp donde hay otras personas de todo el mundo, que aquí esta es la parte que más me gusta porque hay gente de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Australia, de España, de Austria, de Alemania, de diferentes partes del mundo a las que podía ayudar afortunadamente, y es como que hemos creado como una familia donde nos vamos apoyando todos, sobre todo para la gente que entra nueva y que está con bastante miedo, con bastante incertidumbre de si se va a poder quitar el dolor o no, pues es como una motivación extra para ellos. Entonces se podría decir que trabajamos parte física con ejercicio y parte mental, parte psicológica, que es tremendamente importante en la mejora del dolor. ¿Hay algún rango de edad en específico o no? No, lo que pasa es que al final supongo que por la forma de hablar, por la forma de comunicar, la mayoría de la gente que me llega pues suelen tener como 35 años, 40 años o por ahí, más o menos. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que has tenido y el logro de mayor éxito para ti? Pues no están relacionados, es decir, el caso de, por así decirlo, de mayor dificultad es uno y el caso de mayor éxito es otro. El de mayor dificultad es una persona que llevaba más de 10 años con dolor, que tenía varias operaciones por todo el cuerpo, operaciones de muñecas, operaciones de espalda en varias ocasiones, que tiene tornillos, también le metieron tornillos el neurocirujano en la espalda, que tiene un pie, por así decirlo, como medio doblado y no puede caminar del todo bien. Entonces, es una persona que vino hecha un poco, no te voy a decir un Frankenstein para que suene mal, pero estaba bastante delicada, estaba bastante tocada. Entonces, ha sido como el caso, sin lugar a dudas, más complicado. Y complicado por la parte física, porque es una de las personas, sinceramente, que mejor actitud tiene, que mayor predisposición tiene, que más positivo es. Y la verdad que en ese caso, chapo para él. Pero es verdad que es una situación complicada. Llevamos 8 meses, 9 meses trabajando y todavía está que le está costando recuperarse. No suele ser lo genial, ni muchísimo menos, pero es el caso que más me está costando, la verdad, el poder ayudarle. ¿Y el de mayor éxito? Pues aquí, sinceramente, no te sabría decir porque no es por nada, pero afortunadamente he tenido mucha gente muy comprometida, mucha gente que ha conseguido unos resultados bastante grandes. Entonces, te podría decir, por ejemplo, algún mexicano o alguna mexicana que se me lleve aquí a la cabeza. Y una de las que más, por ejemplo, es una chica que, bueno, si me escuchas, pues también te agradezco la confianza, Lorena, que es una chica de Durango y que llevaba ya más de 2 años con dolor, un dolor bastante insoportable, un dolor bastante constante, que lo que le impedía era, lo primero, bailar, que era como una pasión para ella, a ella le gusta mucho bailar, también jugar con su hijo y poder trabajar bien. De hecho, era una persona a la que se le quitaron las ganas de hacer de todo por el dolor continuo que tenía en su cuerpo. Entonces, el hecho de poder haberla ayudado, que ya se recuperó más o menos en unos 4 meses, 5 meses, y el poder haberla ayudado desde España hasta Durango con un cambio tan radical, que ahora pueda jugar, que ahora pueda bailar, que ahora pueda jugar y disfrutar de su familia, que pueda hacer un viaje que el otro día, hace unas semanas, estuvo también de vacaciones con su familia. Y el que pueda hacer todo eso sin dolor y sintiéndose de maravilla, para mí ha sido uno de los casos de éxito más grandes y
y súper agradecido. Aparte de que es una persona, no es por nada, pero es una persona maravillosa. Entonces, si me escuchas, pues espero que te motive todo esto. Y cuéntame, en promedio, obviamente, pues depende de cada paciente, de cada diagnóstico, pero en promedio, ¿a partir de qué tiempo se empieza a ver resultados con tu método? Sí, 3 meses es un tiempo razonable con el cual la gente ya consigue muy buenos resultados. Como te he dicho, hay gente a la que le cuesta un poquito más y suelen durar 6 meses, pero más allá de 6 meses es tiempo de sobra como para conseguir resultados. Es decir, si en 6 meses no has conseguido resultados, o es porque tu situación es muy, muy delicada y va a tardar mucho más, o porque no se están haciendo las cosas bien. O sea, en 3 a 6 meses se deberían de conseguir muy buenos resultados. ¿Estas rutinas de ejercicios tú las diseñas para cada paciente o ya son estándares? No, claro, se adecuan a la lesión o al problema que cada persona tiene. Es verdad que en mi caso, en el tipo de personas son parecidas, la verdad, no, como me he enfocado en un tipo de persona muy concreto, no es que me llegue gente con problemas de muñeca, de rodilla, de hombro, de tobillo, con lesiones en el cuello, en las cervicales, todos tienen dolor lumbar, todos tienen hernia discal, entonces se podría decir que se adecúa a cada persona, pero lo bueno es que como no son como muy dispares, no son muy diferentes los pacientes que yo ayudo. Oh, ya, ya, ya. ¿Y haces algún asesoramiento personalizado en línea o nada más mandar los videos? ¿Cómo funciona eso? No, claro, aquí una cosa súper importante para que la gente lo pueda entender es que no solo basta con hacer ejercicios adecuados a tu problema, sino que también tienes que tener como el seguimiento o el acompañamiento diario de un profesional, de alguien que tenga conocimiento y que te pueda ir como orientando. Entonces, yo lo que hago con mis pacientes es a través de WhatsApp, todos los días que ellos lo necesiten, pues me pueden ir escribiendo las dudas, las preguntas, y aparte de que tenemos el grupo de WhatsApp, la comunidad que te comentaba antes, que eso es todos los días, es decir, la gente va compartiendo pues sus mejoras, sus avances y eso sirve mucho como para motivarte. Yo también estoy como muy pendiente para de lunes a domingo literalmente de poder apoyarlos y ayudarles con lo que sea necesario. Es decir, esto no es como te mando unos ejercicios y estás 3 meses haciendo ejercicios por tu cuenta y apáñate como puedas. No, aquí estamos codo a codo de la mano para que se pueda recuperar. Oh, ya, ya, eso está muy bien, pero pues sí te absorbe bastante tiempo, ¿no? Sí, es la parte negativa, entre comillas, de que al final cuando le dedicas tanto a tu trabajo, pues no tienes tiempo o menos tiempo para otras cosas, pero bueno, de momento estoy bastante contento, en el futuro quizás cambien algunas cosas, pero de momento bastante contento, orgulloso y eso, alegre de la gente que confía en mí, sobre todo. Oye, y en tu lado de empresario, ¿cuándo empezó a ser redituable esta dinámica que hacías cuando cambiaste de bajar de peso al dolor lumbar? ¿Cuándo empezaste a ver que fue redituable y qué hiciste para que funcionara tu emprendimiento? Te diría que eso, hace un año más o menos, que fue cuando ya con más experiencia, con más conocimiento y habiendo ayudado a más gente, pues ya era como que más gente confiaba en mí. Entonces, desde ahí, y en cuanto a hacer las cosas bien, yo te diría que eso, el tener más testimonios al final, que la gente hable bien de ti, que tengas un buen servicio, que ayude mucho a la gente, que te preocupes mucho por la gente, porque algo que le pasa a este tipo de personas que llevan muchos años con dolor, es como que van muchas veces al médico, que los médicos no les ayudan para nada y lo único que hacen es darle medicamentos. Y el hecho de tener una persona que empatiza mucho contigo y que se pone en tu piel es una de las cosas más importantes. Entonces te diría eso, los testimonios, el desarrollo de la empatía que he podido tener con mis pacientes, porque yo soy una persona bastante empática, y luego sobre todo el trabajo. Es que tampoco hay mucho misterio. El estar 10 horas, 12 horas, 14 horas trabajando, quieras o no, pues te va a dar resultados. Obviamente no estoy en el punto de que me gustaría porque siempre hay como nuevas aspiraciones, nuevos proyectos en la cabeza, pero trabajo a querer ayudar realmente a la gente y con respecto a algo que comentabas es eso, de saber si haces algo que sea para ayudar, no para vender humo o para timar o para estafar a la gente. Y al final el boca a boca se va hablando. Si tú estafas a una persona un día te saldrá bien, pero al día siguiente hablarán mal de ti y tarde o temprano se vendrá abajo. Cuando tú llevas tantos años haciendo las cosas bien, pues al final la gente y todo habla por sí solo. Ok, tienes mucha razón en eso, sí, todo se sabe tarde o temprano. Y mira, yo soy enfermero y pues en la profesión, pues he conocido varias personas que han padecido pues de dolor lumbar, entre otras cosas, y muchas veces optan por fisioterapia. Tú, como profesional de la salud, ¿qué opinión tienes de esto? ¿Si es
si es otra opción viable o no, porque yo veo que pues van, ¿no? Van a terapia, pero van y tienen que ir porque si no, pues el dolor regresa. Mm. Sí, a ver, depende lógicamente del tipo de fisioterapia que se haga, porque en función de la clínica o el sitio a donde vayas, te podrán hacer una cosa o te podrán hacer la otra. Ahora bien, a día de hoy la fisioterapia que normalmente se suele utilizar, que son masajes, electrodos, corrientes, ventosas, acupuntura y ese tipo de cosas, es verdad que aunque la gente lo suele hacer mucho, como tú decías, es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, es como un alivio momentáneo que yo puedo tener hoy, pero mañana va a volver a aparecer el mismo problema. Y pongo un ejemplo muy sencillo para que la gente se pueda entender. Esto es como si yo tengo, imagínate, una herida o un grano en la cara y yo en vez de sanarme o curar esa herida, lo que hago es poner maquillaje encima. Es decir, yo la tapo con maquillaje. Si yo te pregunto a ti, ¿de esa manera, César, se me va a curar la herida si yo le pongo maquillaje encima? No, pues no, obviamente no. Obviamente no. La estarás tapando, no se verá la herida, pero la vas a seguir teniendo debajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solucionarla desde la raíz, es decir, curarla para que nos entendamos. El problema es que los masajes, acupuntura y toda la fisioterapia que normalmente se suele utilizar es eso, es un parche que no cura, simplemente tapa, oculta el síntoma. Y por esa razón la gente prueba estas terapias y al cabo de un día, de 2 días, vuelve a tener el dolor. Entonces la gente se preguntará, vale, ¿y entonces qué tengo que hacer para solucionar de raíz el problema? Obviamente lo primero es que el profesional al que acudas, fisioterapeuta o entrenador, sea especialista en lo que tú quieres resolver. Es decir, de nada sirve ir a cualquier persona que tenga el problema, o sea, si no es especialista en el problema que tú tienes. Y lo que más suele ayudar por los estudios científicos es el ejercicio físico. Es decir, ejercicios adecuados y concretos al problema que tú tienes. Eso es lo que normalmente ayuda a sanar. Esto en la mayoría de los casos. Hay casos puntuales, obviamente, que el ejercicio no es la solución, pero eso lo tiene que ver un profesional. ¿Tú puedes diagnosticar este tipo de personas que dices, no, o sea, no es para mí este paciente? Sí, de hecho es lo que hago todos los días. Yo a diario hablaré, ya sea por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, con cerca de 100, 150 personas. Y siendo sinceros, de esas 100 o 150, 15, 20, normalmente las suelo descartar. O sea, las suelo descartar, me refiero a que les comento que yo no las puedo ayudar porque por mi conocimiento, por mi experiencia, tienen un tipo de problema diferente al que yo trato y con las competencias que yo tengo. Es decir, que al final es relativamente fácil poder saber si a una persona la puedes ayudar o no la puedes ayudar por los síntomas, por los antecedentes previos que haya tenido y demás. Por ejemplo, casos, como te comentaba, de una persona que tenga diagnóstico de una artritis reumatoide y que le duela la espalda baja, yo no la puedo ayudar porque es otro tipo de lesión u otro tipo de enfermedad o de problema. Entonces es relativamente fácil ir descartando a quién puedes ayudar y a quién. Ok, ok. Pues mira, aquí en México, no sé si sepas, pero allá, no sé en España si hay algo similar, pero aquí se acostumbran mucho los típicos curahuesos. No, hombre, y entonces te duele la espalda, te duele la cabeza o cualquier dolor óseo y vas a que te truene la espalda, a que te sobe o a que te acomode hasta pues alguna luxación y eso. Pues es muy peligroso. Y bueno, están los fisioterapeutas, no, los quiroprácticos, que pues son lo mismo, pero pues ya con estudios. Y creo que pues como tú dices, se me hace más riesgoso ir con ellos que hacer ejercicio. Sí, el problema es que la gente al final, como muchas veces buscamos lo sencillo, lo rápido, y lo rápido es tumbarte en una camilla y una persona X pues te haga 4 movimientos y a partir de ahí que se te quite el dolor. Esa es la razón principal por el que la gente gasta muchísimo dinero, muchísima plata en estos tratamientos y al cabo de 2 días vuelve a estar igual y vuelve a hacer sesiones de quiropráctico o los sobadores y demás. Entonces, tenemos que ser congruentes un poco con lo que hacemos. Si nosotros estamos poniendo curitas al dolor, es decir, estamos poniendo como esos parches, ese maquillaje, pues tengo que entender que el dolor no se lo va a quitar. Entonces, si tú estás cómodo con eso y te sientes bien aliviando puntualmente el dolor, genial. Pero tienes que entender que no lo vas a poder solucionar. Es como un hámster que está dando vueltas en la rueda continuamente y no puedes salir de ahí. Oh, ya. Y bueno, tu tratamiento, tus ejercicios van de la mano con medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios o no. No por 2 razones. La primera de ellas es que por yo no ser, o sea, yo al no ser médico y no tener la carrera universitaria de medicina, no puedo como recetar medicamentos. Es decir, sería ilegal que yo te dijese, tienes que tomar
ibuprofeno 2 veces al día en estas cantidades en concreto, lo tienes que comprar en esta farmacia en particular, entonces yo no puedo hacer eso. Eso por una parte. Y luego por otra parte, no lo hago porque tampoco es algo que yo sea partidario de ello. Es decir, si el médico a mi paciente le ha recomendado pastillas, yo lo que le digo al paciente es que si le duele mucho, que se tome la medicación que el médico le ha dicho, pero que poco a poco vaya bajando la dosis. Entonces es un tratamiento sin pastillas, se podría decir. Ok, el objetivo es dejar las pastillas. Efectivamente. Perfectísimo. Sobre todo por los efectos secundarios, que al final mucha gente por tanta medicamento, tanta pastilla, pues al final están como con dolores de estómago, con vómitos, mareos, náuseas, sensación de cansancio extremo. Entonces, una vez vas bajando la cantidad de pastillas que tomas, todos esos efectos secundarios suelen ir quitándose. Entonces, esa es una de las razones principales por las que no soy muy partidario de las pastillas, porque tapan el problema, no lo solucionan y encima te generan muchos efectos secundarios. Y cuando los quitas, el dolor va bajando, es decir, va mejorando el dolor y los efectos secundarios desaparecen. No, hombre, y además de que, pues, si no es al 100% adictivo, pero sí el cuerpo se acostumbra y cada vez requieres de más dosis. Sí, eso es. Ese es el problema. Muy bien, Fer. Bueno, pues, ¿te parece si pasamos a otra sección? Sí, por supuesto. Luz y sombra. Y te voy a pedir, por favor, que nos compartas tu momento de mayor oscuridad y de mayor luz. Con esto me refiero a tu momento más triste, más fuerte que hayas vivido y el momento de más alegría. El más triste, no sé si como mucha gente, yo creo, fue sin lugar a dudas la pérdida de mi abuela, que fue hace ya bastante tiempo, no sé si 15 años, más o menos, 16 años. Y me afectó mucho porque fue como una época en la que yo todavía no había ni siquiera pasado no sé cómo se llamará allí, al instituto, que es como la secundaria. Entonces era como muy pequeño todavía, tenía bastante conexión con ella y estaba bastante eso. O sea, siempre estaba en su casa, por así decirlo, y era la que siempre me había criado, entonces fue como la etapa más dura de decir, o sea, porque fue además de un día para otro. Le tuvo un derrame cerebral, un problema de cabeza, y fue un día encontrarse de maravilla, y al día siguiente ya al hospital, y yo me fui al colegio, y cuando llegué del colegio, mis padres no estaban, y me tuve que ir a comer a casa de un amigo, y por la noche mi padre vino y me comentó eso, la noticia de que había fallecido, de que se había ido al cielo y demás. Y pues, para un niño tan pequeño, pues que está tan conectado con su abuela, fue un shock bastante grande. No te voy a decir que tuve una depresión, porque obviamente no la tuve, pero fue la época más jodida, sin lugar a dudas. Ok. ¿Y el momento de mayor luz, el más feliz? Yo creo que ese que ha tenido varios momentos de felicidad. Uno de ellos, sinceramente, es más en la época en la que estamos ahora, de cuando, por ejemplo, estoy ayudando a un paciente y tengo pues una videollamada con ellos y me comentan como todas las mejorías que han ido consiguiendo, el ver la cara de felicidad que tiene esa persona. Porque yo obviamente pues vi a la persona en sus peores momentos y también en sus mejores momentos. Entonces la sensación de orgullo, de satisfacción, ¿cómo decirlo?, de autorrealización. Cuando veas a una persona que literalmente pensaba en tirarlo todo por la borda y en quitarse la vida hace 3 meses o hace 6 meses y que al cabo de ese tiempo sea todo lo contrario, es decir, que diga, estoy haciendo de todo, estoy corriendo, estoy yendo al gimnasio, estoy jugando con mi hijo y todo esto sin el dolor, pues te imaginarás la autorrealización y la felicidad que provoca esa. Entonces yo te diría que el más alegre, o de los que más, porque como han habido varios, de los más alegres, sin lugar a dudas, cuando escucho a un paciente que se recupera. Para mí eso es un orgullo increíble, la verdad. Ok, perfectísimo. Oye, Fer, y háblame un poquito también de esto. Bueno, tenía esta pregunta y se me olvidó decírtela. ¿Hay alguna estilo de vida o hay algo que se deba de evitar hacer para caer en este tipo de dolores crónicos? Por ejemplo, está esto de, por ejemplo, jorobarse, de dormir mal, de tener una mala postura, o nada tiene que ver esto. Sí, tiene que ver. Lo que pasa es que la gente normalmente, y esto es un mito bastante frecuente, es que solemos prestarle atención a cosas que son menos relevantes o menos necesarias. Es decir, la gente está muy preocupada con
la postura o cómo cargapeso, es decir, qué tipo de fuerzas hacemos, cuando realmente lo más importante en este sentido es, lo primero, el sedentarismo, es decir, la cantidad de horas que pasas, por ejemplo, sentado y sin movimiento durante el día. Eso es una de las cosas más negativas y que más daña al cuerpo. Y luego, por ejemplo, otra, el estrés. El estrés crónico es una de las cosas, sin lugar a dudas, que más afectan al dolor. En mi caso, al dolor lumbar crónico. Si hablamos de otro tipo de lesiones, pues habrá otras cosas. Pero en mi caso en concreto sería el sedentarismo y el estrés crónico lo que más, sin lugar a dudas. Por eso dentro del tratamiento que yo ofrezco trabajamos la parte de ejercicio con el sedentarismo, o sea, para combatir el sedentarismo, y la parte mental para el estrés. Porque una de las cosas que le pasa a la gente es que está pues muy preocupada, muy agobiada, con muchos pensamientos negativos, catastrofistas sobre el dolor. Y cuando vamos trabajando eso, el dolor mejora a pasos agigantados. Entonces te diría que esas dos cosas son las más importantes. Más que la postura, más que las fuerzas y todo eso. Perfecto. Ok, Fer. Oye, ¿crees en el destino? Buena pregunta, no me la esperaba justamente ahora, porque hablando de dolores crónicos y todo eso es como una pregunta bastante espiritual. Te diría que hace unos años yo te diría que no. Bueno, o sea, no creía en nada, literalmente. Conforme va pasando el tiempo, me di cuenta, conforme también voy haciendo mi trabajo de introspección, es, yo te diría que sí. O sea, creo en el destino y creo que la típica frase de todo pasa por algo. Y me he dado cuenta de esto precisamente con mi negocio, con mi emprendimiento y ayudando a la gente con dolor. De que al final, gente que estaba a punto de quitarse la vida por el dolor, es como que sucede algo, llámalo destino o llámalo qué, que me conocen por redes sociales y a partir de ahí cambia su vida radicalmente. Pues yo te diría que en mi caso en concreto sí que creo en el destino y creo que todo está orquestado para que nos vayan sucediendo las diferentes cosas en nuestra vida. Bueno, mira, te pregunto esto porque en la siguiente sección te voy a leer las cartas del tarot, ¿vale? Pero, ¿qué crees? Estas cartas pues son bien chismosas y no te van a querer leer tu destino. Entonces te van a hacer preguntas, ¿va? Venga. Y bueno, entonces dime, del mazo, ¿de dónde quieres que te saque una carta? ¿De arriba, de en medio o de abajo? De medio. En medio, muy bien. Bueno, Fer, esta carta te pregunta, ¿cuál era el nombre de México en la época colonial? No tengo ni idea, la verdad, como te dije, me dejé la historia porque era lo que no me gusta, o sea, lo que no me gustaba mucho y es que no tengo ni idea, la verdad. No te puedo dar esa respuesta. Nueva España. Algún historiador que nos pueda estar escuchando seguro que dirá, pero ¿cómo no puedes saber el nombre de México? Pues, lo siento. No lo sé, la verdad. Ok, ¿de dónde te saco otra? De abajo. De abajo. Muy bien. Esta carta te pregunta, ¿cuál es la capital de Turquía? Justamente lo estuve mirando el otro día. Espero no equivocarme porque Estambul es como la más conocida, pero la capital era, ¿cómo se llamaba? Ant, Antara, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Justo lo estuve mirando el otro día. Qué mal voy a quedar en este sentido. An- es que no sé, creo que empieza por An, pero Estambul me da a mí que no es. Era Ankara, Ankara, Exacto. Ankara. Ankara, Angora. es- pero bueno, Muy bien. ¿De dónde te saco otra carta? de arriba. De arriba. Muy bien. Esta carta te pregunta, ¿cuál es el nombre real de la cantante Lady Gaga? Ni idea, la verdad. No soy yo soy de escuchar canciones sueltas, pero no soy muy fanático de todo esto, entonces ni idea. Ok, Stephanie Joan Angelina Germanotta. Ni idea. Si me lo preguntas 40 veces, en ninguna de ellas habría aceptado, literalmente. Ok, bueno, ¿de dónde saco la última? Del medio. De en medio. Bien, y esta carta te pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en llegar la luz del sol a la Tierra?
madre mía. Eh, a ver, la luz del sol a la tierra. La luz del sol a la tierra. Sinceramente, no es por nada, pero la cultura general ahora mismo falla un poco. Em, a ver, te diría una milésima de segundo. No, Sinceramente, 8 minutos, no me 20 estoy segundos. preparado. No la sabía. Seguro. No. Ok, No me había preparado muy bien la pregunta. Sí. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de introspección y vamos a tratar de que viajes en el tiempo y hables con Fer de 12 años. Si te pudieras aparecer en este momento contigo mismo de 12 años, ¿qué te dirías? Pues una de las cosas que me diría es que sigas, por así decirlo, sin traicionar a tus valores. Es decir, yo, como te comenté antes, era una persona que nunca he fumado tabaco, que nunca he bebido alcohol, que no me gustaba mucho una fiesta, que lo hacía por mis valores, y conforme he ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que la mejor forma de sentirte bien contigo mismo es hacer aquello para lo que tú has nacido o de la forma en la que tú interpretas la vida. Es decir, que nadie te fuerce a hacer algo que tú no quieres. Y eso sería una de las cosas que más le diría de sigue siendo fiel a tus valores y a lo que tú realmente quieres, a pesar de lo que le entorna te pueda decir. A pesar de los prejuicios y de todo, sigue haciendo caso a ti mismo. Ok, y ahora si pudieses viajar al futuro y hablar con Fer de 40 años, ¿qué te dirías? Esta yo creo que va a ser un poco más complicado, la verdad, que la anterior. Eh, a ver, ¿qué te diría? Igual que no trabajes tanto, aprovecha un poco más la vida y explora un poco más el mundo. Entonces, porque lo que te he dicho antes, de que al final son muchas horas de trabajo, muchas horas en redes sociales, y creo que a veces lo que se llama como alcoholic o algo así, que es adicto al trabajo, y creo que a veces no es del todo positivo y cuando van pasando los años te das cuenta a lo mejor de que lo mejor de la vida no es el trabajo, que es una parte importante, sí, pero hay otras cosas más importantes. Entonces te diría eso de, por favor, cuando tenga 40 años, no estar trabajando 12 o 14 horas al día. Muy bien, Fer. Bueno, pues nos puedes compartir tus redes sociales, donde te puede encontrar la gente. Sí, yo, pues muy sencillo, en todas las redes sociales me llamo Fergallar _ FERGALLAR _ Muy sencillo y eso, en YouTube, en TikTok, en Instagram principalmente, son las 3 redes que yo suelo utilizar más. Luego también me pueden ver en LinkedIn, en Threads, que es lo de Instagram, en X también, pero no suelo publicar nada. Entonces, Instagram y TikTok y YouTube es donde más me pueden encontrar. Así que si alguien se anima, aunque sea pues preguntarme alguna cosa o echar un vistazo a los vídeos, pues yo encantado de poder ayudaros. Perfectísimo, Fer. Bueno, pues algún mensaje que quieras dejar ya para finalizar. Sí, me gustaría dejar un mensaje para la gente con dolor y otro mensaje para la gente en general que nos pueda estar escuchando. Entonces, para la gente con dolor, lo primero, que no se rindan, que no tienen la toalla, que por muy complicado, muy dura que parezca la situación, sobre todo cuando llevas muchos años con dolor y no te dan soluciones, que siempre hay como una luz de esperanza y eso, que no se rindan, que si siguen intentándolo, llegará un momento, tarde o temprano, en el que se van a quitar el dolor y se van a sentir de maravilla. Entonces, eso por una parte. Y luego para la gente en general, normal y demás, lo que te decía, que al final las personas tenemos que dejarnos guiar menos por las críticas, opiniones y juicios que puedan tener otras personas de nosotros y debemos ser más acordes a lo que yo quiero y para lo que he venido a este mundo, por así decirlo. Es algo más espiritual, pero eso, que no nos validemos tanto por lo que otras personas nos dicen, sino por lo que nuestro yo interior realmente nos va guiando en la vida. Perfecto, Fer. Pues no me queda nada más que agradecerte mucho por tu tiempo, por compartirme tus experiencias de vida y pues sobre todo también hablar sobre tu emprendimiento. Te agradezco muchísimo. De nada, César. Yo, como digo, encantado de poder estar por aquí, de poder compartir con la gente que nos escuche el mensaje. Y oye, que para ser domingo estemos aquí grabando un podcast, quiere decir que se merece un buen like, se merece una buena suscripción también a tu canal y eso, mucho apoyo que siempre da gusto por la parte del entrevistado, pero por mi parte como creador de contenido, sé que también es bastante laborioso. Así que gracias a ti por esa parte.
Perfecto, Fer, pues nos estamos saludando en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.